El sonido del portón automático cerrándose resonó en la mansión como un latido frío y metálico. El millonario regresaba a casa después de uno de los días más duros de su vida, cargando un cansancio que no era solo físico, sino del alma. Había ganado fortunas, perdido personas, firmado contratos imposibles y sobrevivido a traiciones que le habían enseñado a no esperar nada de nadie. Aquella noche, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. Algo invisible, inquietante, algo que estaba a punto de romper el muro que había levantado durante años alrededor de su corazón. La casa estaba demasiado silenciosa. No el silencio cómodo de una mansión vacía, sino uno espeso, casi solemne. Las luces del pasillo estaban encendidas cuando normalmente no lo estaban, y un aroma desconocido, tibio y reconfortante, se deslizaba desde el fondo del hogar. El millonario avanzó con paso lento, dejando el abrigo sobre una silla que costaba más que la casa donde creció. Cada paso lo acercaba a una escena que jamás imaginó presenciar en su propia casa, una escena que lo haría detenerse, contener la respiración y sentir que algo muy profundo empezaba a quebrarse dentro de él. Había aprendido a ver a las personas como funciones. El chófer cumplía horarios. El jardinero mantenía el césped perfecto. La empleada doméstica limpiaba, ordenaba y desaparecía antes de que él regresara. No sabía su historia, ni su nombre completo, ni le importaba demasiado. Para él, era parte del paisaje silencioso que mantenía su mundo funcionando. O al menos eso creía hasta ese momento. Al girar hacia la sala principal, el millonario vio algo que lo dejó inmóvil. La empleada estaba arrodillada frente al sofá, rodeada de velas improvisadas hechas con pequeños frascos de vidrio. Tenía la cabeza inclinada, las manos juntas y lágrimas cayendo lentamente sobre el piso recién pulido. Frente a ella, sobre la mesa baja, estaba una fotografía vieja, gastada por el tiempo. La escena no tenía nada de lógico, nada de profesional, nada de lo que él esperaba encontrar al llegar a casa. Era íntima, humana, dolorosamente real. Por un instante pensó en retirarse sin hacer ruido, como si hubiera invadido algo sagrado. Pero sus pies no respondían. El corazón, que durante años había latido con frialdad calculada, empezó a golpear con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La empleada no lo había notado aún. Estaba atrapada en su propio mundo, en un dolor que no sabía ocultar. La imagen en la mesa mostraba a un niño pequeño, de sonrisa amplia y ojos brillantes. Un niño que no estaba en la casa. Un niño que claramente significaba todo para ella. El millonario sintió una incomodidad nueva, una mezcla de curiosidad y culpa. Por primera vez se dio cuenta de que nunca había preguntado quién era esa mujer que limpiaba su hogar cada día. Nunca se preguntó si tenía familia, sueños o heridas abiertas. El recuerdo de su propio pasado lo golpeó sin aviso. Él también había sido un niño alguna vez, uno que esperaba a su padre junto a una ventana rota, uno que aprendió demasiado pronto que el mundo no era justo. Recordó noches de hambre, promesas rotas, y la decisión silenciosa que tomó siendo joven: jamás volvería a depender de nadie. Jamás volvería a sentir esa vulnerabilidad. Y sin embargo, allí estaba, sintiéndola otra vez, provocada por una escena que no podía ignorar. Cuando la empleada finalmente levantó la mirada y lo vio, el miedo cruzó su rostro como un relámpago. Se puso de pie de inmediato, secándose las lágrimas con torpeza, intentando recomponerse. En su expresión había vergüenza, pero también agotamiento, como si llevara demasiado tiempo cargando algo sola. El millonario no dijo nada. No pudo. Había palabras que se le quedaban atrapadas en la garganta, palabras que no conocía bien. Porque nunca las usaba. Ella intentó explicarse sin hablar directamente, con gestos y miradas. Era evidente que había roto una regla no escrita, que había traído su mundo personal a un espacio que no le pertenecía. Esperaba un reproche, un despido, tal vez incluso un grito. Lo que recibió fue silencio. Un silencio distinto, atento, casi respetuoso. Esa noche, el millonario no pudo dormir. La imagen de la mujer arrodillada, llorando frente a la foto del niño, regresaba una y otra vez.
Por primera vez en años, su mansión no se sentía como un refugio, sino como un eco vacío de todo lo que había perdido por el camino. Se preguntó cuántas veces había pasado junto a personas rotas sin detenerse a mirar. Cuántas oportunidades de hacer algo distinto había ignorado en nombre del éxito. Al día siguiente, llegó a casa más temprano de lo habitual. No por trabajo, no por negocios, sino por una inquietud que no lograba apagar. Encontró a la empleada en la cocina, trabajando como siempre, con la misma discreción. Pero algo había cambiado. Él ya no podía verla igual. Con el paso de los días, empezó a notar detalles que antes le habían sido invisibles. Sus manos cansadas, las ojeras profundas, la manera en que se detenía un segundo antes de responder, como si midiera cada palabra. Empezó a dejar fruta extra sobre la mesa, a preguntar de forma indirecta si necesitaba algo del supermercado, a crear pequeños gestos que no sabía bien cómo nombrar, pero que nacían de un lugar nuevo. La historia de la empleada fue revelándose poco a poco, no en confesiones dramáticas, sino en fragmentos de vida. Era madre soltera. Había perdido a su hijo por una enfermedad que no pudieron tratar a tiempo. Las velas, la foto, las lágrimas, eran su ritual diario, su manera de seguir adelante sin desmoronarse del todo. Trabajaba allí porque necesitaba hacerlo, porque la vida no se detiene aunque el corazón esté hecho pedazos. El millonario sintió algo que no había sentido en décadas: vergüenza. Vergüenza de su indiferencia pasada, de su comodidad blindada, de su riqueza acumulada sin mirar alrededor. Se dio cuenta de que había construido un imperio para protegerse del dolor, pero al hacerlo, también se había aislado de todo lo que daba sentido a la vida. Poco a poco, comenzó su transformación. No fue repentina ni espectacular. Fue silenciosa, como las cosas verdaderas. Empezó a involucrarse en causas que antes solo firmaba para mejorar su imagen. Visitó hospitales, escuchó historias, miró a los ojos a personas que habían sido invisibles para él. Y cada paso tenía su origen en aquella escena inesperada en su sala. La relación entre ellos cambió también. Ya no era solo un empleador y su empleada. Era dos personas heridas por la vida, encontrándose en un punto inesperado. Él aprendió a escuchar. Ella aprendió que no estaba sola. La mansión dejó de ser un lugar frío y comenzó a llenarse de humanidad, de silencios compartidos que no pesaban, de pequeños actos de bondad que transformaban el ambiente. Un día, el millonario tomó una decisión que sorprendió a todos. Creó una fundación en nombre del hijo de la empleada, enfocada en ayudar a niños sin acceso a tratamientos médicos. No lo anunció con grandes discursos. No buscó titulares. Lo hizo porque era lo correcto. Porque entendió que su riqueza tenía sentido solo si servía para aliviar el dolor de otros. La empleada lloró al enterarse, pero esta vez sus lágrimas no fueron de tristeza, sino de alivio. Sentía que la vida, por primera vez desde la pérdida de su hijo, le devolvía algo. No al niño, pero sí la certeza de que su historia importaba, de que su dolor podía transformarse en esperanza para otros. El millonario, por su parte, encontró una paz que ningún contrato le había dado jamás. Descubrió que ayudar no lo hacía débil, sino humano. Que abrir el corazón no lo ponía en riesgo, sino que lo liberaba. Que el verdadero éxito no se mide en números, sino en vidas tocadas. Con el tiempo, la casa se llenó de risas de niños beneficiados por la fundación, de visitas, de propósito. El hombre que antes regresaba a una mansión silenciosa ahora volvía a un hogar con sentido. Y todo había comenzado con una escena que no debía haber visto, con un momento de vulnerabilidad que rompió años de indiferencia. Esta historia nos recuerda que nunca sabemos la batalla que libra la persona frente a nosotros. Que un acto de empatía puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Que a veces, lo más impactante no es lo que vemos, sino lo que sentimos cuando decidimos mirar de verdad. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que tú también puedes ser ese cambio en la vida de alguien. Un gesto, una escucha, una oportunidad pueden transformar destinos.
Apoya este tipo de historias, dale like al vídeo, suscríbete al canal y sigue compartiendo mensajes que inspiran, porque juntos podemos construir un mundo un poco más humano, una historia a la vez.